Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio de la ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía, esa condición que a todos nos hace merecedores de derechos, ¿no? Con la condición que nosotros, por la cual nosotros podemos ser sujetos de derechos, ¿no? Y el día de hoy vamos a empezar con el estudio de este tema. Bueno, el tema para el día de hoy en sí se llama la ciudadanía en la Grecia antigua y el objetivo es reconocer el origen y evolución de la ciudadanía, ¿sí? Todo se remonta a la antigua Grecia. Es aquí, en este lugar, donde se va a iniciar con esta condición que nos hace a nosotros merecedores de derechos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es Grecia, ¿sí? Grecia se sitúa territorialmente en la isla de Creta y en la península del Peloponeso, ¿sí? Aquí se desarrollaron dos civilizaciones, ¿sí? Para el año 2600 y el año 1450 antes de Cristo, se desarrolló en la isla cretense, pues la civilización del mismo nombre, ¿no? La civilización cretense o también conocida como civilización minoica. La base económica de esta civilización fuera la agricultura y la ganadería, pero como también se encuentran alrededor del mar Egeo y el mar Jónico, también desarrollaron un comercio marítimo. Pero ya para el año 1600, para el año 2000 antes de Cristo, se produjo una invasión de los pueblos aqueos, ¿sí? Y para el año 1600, pues se desarrolla la civilización micénica, que también la base de la economía de esta civilización, pues era la agricultura y la ganadería, ¿sí? Vamos a continuar entonces, mis estimados estudiantes. La etimología, ¿de dónde proviene este término ciudadanía? Pues el término ciudadanía viene del vocablo civitas, ¿sí? Que significa ciudad-estado, y su origen se remonta a la antigua Grecia. Por eso es tan importante que nosotros empecemos analizando la antigua Grecia, porque es aquí donde se desarrolla este término, este vocablo latino que significa ciudad-estado, ¿sí? Las polis, ¿sí? Las polis no eran más que las ciudades griegas, ¿sí? Si ven aquí en el cuadrito de lo que está todo tomate, pues aquí todo eso es Grecia, ¿no? Y en cada una de sus lugares, pues iba desarrollándose ciertas ciudades, ¿no? Si bien Grecia es un solo pueblo, dentro de ellas se desarrollan individualmente varias ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado, pues, es aquella ciudad que tiene su propio ejército, su propia flota marítima, su propia moneda, su propio gobierno, sus propias leyes. Esa es una poli, una ciudad-estado que es independiente cada una, pero está dentro de la misma Grecia. Incluso aquí se desarrollaron varias ciudades, ¿sí? Varias ciudades-estado, de Atenas, de Esparta, Troya, Tesalia, pero las que más sobresalieron fueron Atenas y Esparta, ¿sí? La sociedad griega, ¿cómo estaba configurada la sociedad griega? Pues la sociedad griega estaba configurada entre los ciudadanos y los no ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos en sí eran los que habían nacido en esta tierra, los hijos de padre y madre de esa ciudad. Y los no ciudadanos, pues eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Es decir, que no había una ciudadanía completa, o los derechos que contraía esta ciudadanía no eran para todos, ¿sí? Vamos a los ciudadanos en Atenas, ¿sí? Vamos a explicar cómo exactamente estaba configurado Atenas, que fue una de las ciudades que más sobresalió, una de las ciudades, estados que más sobresalió. Y podemos empezar diciendo que los ciudadanos en Atenas eran los varones, hijos de padre y madre atenienses, ¿sí? Este sistema político que se basó en la democracia, pues tenía los principios de igualdad
y de libertad de los que gozaban los ciudadanos en Atenas, es decir, que los hijos de padre y madre atenienses, obviamente, ¿sí? Atenas era una polis con una cantidad de población que permitía que la mayoría de sus ciudadanos se reunieran en un mismo lugar, es decir, que tenía una polis súper florecida, una polis, una ciudad, un sitio urbano que daba origen o que permitía que las personas se reunieran y así se formaran ciertas asambleas de ciudadanos y que en estas asambleas se encargaban de elaborar leyes que era el verdadero poder y organismo que se manejaba, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar, estimados estudiantes, que en sí la ciudadanía en Grecia, ¿sí? Ser ciudadano en Grecia significaba tener ciertos privilegios y ciertas ventajas en sí, como ventajas de participar en la política o en los ámbitos jurídico, social, religioso, ¿sí? Que se hacía que se distinguieran de las demás personas, ¿sí? Pero como todo privilegio, como todo derecho, contrae una responsabilidad, ¿sí? Y a su vez entonces estos ciudadanos tenían la responsabilidad o contraían la responsabilidad de pagar impuestos y de participar en el ejército, ¿sí? Lo que no hacían entonces los no ciudadanos porque significaba poner en riesgo esto de la ciudadanía, ¿no? Poner en riesgo a toda la poli, ¿sí? ¿Qué hacían ahora los no ciudadanos? Los no ciudadanos, pues como vimos en el cuadro anterior, eran personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres. Imagínense que incluso las mujeres que eran hijas de padre y madre atenienses no eran consideradas ciudadanas, por lo tanto no podían participar en la política y tampoco podían poseer propiedades, ¿sí? Las personas esclavizadas, pues muchas veces eran los prisioneros de guerra. Pero ojo, si tú, por ejemplo, nacías siendo hijo de un esclavo, pues tú también tenías esa condición. Por lo tanto, tú también eras un esclavo. Por lo tanto, no eras un ciudadano. Y estos esclavos, pues estos no ciudadanos, tenían dueños, ¿no? Eran propiedad de algo y servían en el campo o en actividades domésticas, ¿sí? Los extranjeros libres, o sea, no eran esclavos, pero si bien no podían ser considerados ciudadanos, pues estas personas se dedicaban a lo que es comercio, artesanía, sí pagaban impuestos por el hecho de hacer comercio dentro de la ciudad, pues, pero no podían tener propiedades, no podían heredar ni comprarse una propiedad, ¿sí? Las mujeres, la condición de las mujeres aquí en Atenas, las mujeres salían muy poco a algunos eventos, simplemente por ahí a unos matrimonios, a funerales o a alguna actividad religiosa. Ojo que las mujeres cultas, que sí se desarrolló aquí también mujeres cultas, otra cosa es que no se estudie mucho a las mujeres que se distinguieron aquí en Grecia, pero las mujeres también asistían, solo las mujeres cultas, ojo, ¿sí? Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones en donde pues se hablaba de arte, filosofía, poesía, música, en tanto que las mujeres pobres solamente a lo mucho que accedían es a ser vendedoras, nodrizas o parteras, ¿sí? Vamos a analizar la ciudadanía en la otra ciudad, en la otra poli, en Esparta, ¿sí? Si bien Esparta era una ciudad ubicada en la península del Peloponeso, tenía otra forma de gobierno, que es la oligarquía. Recuerde que Atenas tiene una democracia y Esparta una oligarquía. La oligarquía no es más que poseer el poder en un grupo, ¿sí? Bueno, algunas personas lo llaman a esto también aristocracia, pero ¿por qué no era una aristocracia Esparta y más bien era una oligarquía? Porque incluso el rey aquí era guerrero, toda la gente estaba preparada para la guerra, se formaban para la guerra, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Con la ciudad de Atenas, ¿sí? Entonces los ciudadanos de Esparta, incluso aquí las mujeres en Esparta, las mujeres sí tenían derechos, ¿sí?
participaban en las asambleas con voz y voto y su salud era muy cuidada. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que producir hijos fuertes, porque estos obviamente iban a estar enlistados en la milicia, Maya. Incluso las mujeres se enlistaban en la milicia de niñas, ¿no? Para servir. Aquí eran unas guerreras muy fuertes aquí. Entonces las mujeres en Esparta sí tenían derechos, sí tenían voz y voto en la asamblea. ¿Sí? Y aquí está la organización social de los ciudadanos espartanos, pues como en primer lugar los espartanos o iguales también llamados, eran los únicos que tenían derechos políticos y económicos, ¿sí? Las mujeres estaban, sí, en realidad tenían más derechos, pero estaba un poco limitado, ¿no? Luego tenían los periecos, que no tenían derechos y se dedicaban a la artesanía y al comercio. Y por último teníamos los ilotas, que eran personas esclavizadas que pertenecían al Estado, trabajan en la tierra y llevaban a cabo actividades económicas. Entonces, eso, mis estimados estudiantes, vemos entonces dónde se originó, hemos visto dónde se originó la condición de ciudadanía, la condición que nos hace a nosotros merecedores de derechos, pero estos derechos contraen también responsabilidades. Vamos a hacer un recuento entonces así rápido de corrido para saber que ahora ya sabemos reconocer el origen y evolución de la ciudadanía. Entonces, mis estimados estudiantes, recuerde que todo inicia aquí en Grecia, en unas civilizaciones que en sus inicios eran la civilización cretense y luego la civilización micénica. Etimológicamente, ciudadanía viene del vocablo civitas, que significa ciudad-estado. Ahora sabemos que una ciudad-estado era una ciudad muy grande que tenía su propia flota, sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército. Pues era una ciudad-estado que también era conocida como polis. Y las polis que más se destacaban era Atenas y Esparta. En Atenas los ciudadanos, o más bien dicho, era un sistema de gobierno democrático donde los ciudadanos eran los hijos de padre y madre ateniense. Las mujeres no podían tener, no eran consideradas ciudadanas, ¿sí? Mientras que los no ciudadanos eran personas esclavos, los extranjeros y las mujeres. En tanto que hay que distinguir de Esparta, que en Esparta tenían un sistema de gobierno oligarca, que quiere decir que esto, que un grupo de personas nada más está en el poder, pero este grupo de personas eran guerreros. Y aquí en Esparta, las mujeres sí tenían derechos, sí tenían voz y voto en la asamblea. Entonces, miren ustedes, estimados estudiantes, que aquí, si bien estamos hablando de Grecia, de un solo pueblo, dentro de Grecia hay ciertas polis que se dirigían autónomamente, que se gobernaban autónomamente. No era un solo imperio, ¿no? Sino cada ciudad se manejaba autónomamente. Por lo tanto, cada ciudad hacía a sus ciudadanos merecedores de derechos y a la vez de responsabilidades. Entonces, mis queridos estudiantes, haciendo un recuerdo rápido, la ciudadanía viene del vocablo civitas, que significa ciudad, estado, y su origen es en la Grecia antigua, y esta es una condición, la ciudadanía es una condición que nos hace a todos merecedores de derechos y que a su vez estos derechos contraen responsabilidades. Muchas gracias, mis estimados estudiantes, que tengan un gran día.